Bienvenida, amada iglesia, a este tiempo nuevo. Un tiempo en el cual vamos a declararle al Señor que Él es nuestro Dios, que Él es un Dios amoroso y que no hay otro Dios como Él. Y yo te invito a que tú le puedas cantar ahí conmigo. Vamos a alabar el nombre de Dios y vamos a exaltarle, vamos a decirle fuerte así: amoroso eres tú. Eres el Rey. Tú eres un Dios imparable, Señor, y por eso te alabamos. Por eso en nuestros hogares levantamos nuestro cántico, nuestra alabanza solo a ti, Señor. Porque tú eres un Dios imparable. Porque eres exaltado en nuestros hogares. Eres exaltado por medio de nuestros hijos, por medio de lo que tenemos. Te exaltamos, Señor. De ahí donde tú estás, tú eres alabado. Eres alabado, eres exaltado. Tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos. Tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor de mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor de mi corazón, tú tienes el control. Dile, no me falta nada. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Sí, Señor. Por eso podemos estar seguros, Señor. Porque te tenemos a ti, Señor. Porque descansamos en ti, Señor. Porque tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Creador y por eso te alabamos. Dile otra vez más: eres alabado, eres exaltado. Tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor de mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor de mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Y ahí donde estás, levanta tu adoración a Él. Entrega tus cargas a Él y confía que Él hará algo en tu vida y sobre tu necesidad. Y dilo conmigo así: y yo sé que Él va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé
Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, de mi corazón tú tienes el control. Sí, Señor, no tenemos temor. No tenemos temor, Señor. De mi corazón Tú tienes el control. Tú tienes el control, Señor. Me falta nada, decláralo ahí. Si te tengo a ti, no me falta nada. Si te tengo a ti, hazlo como una oración, dile, no me falta nada. Si te tengo a ti, no me falta nada. Si te tengo a ti. Oh Señor, tú eres alabado. Dios de imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, de mi corazón tú tienes el control. Tú tienes el control, Señor. no tengo temor. Dile, no tengo De temor. mi corazón Tú tienes el control. Tú tienes el control, Señor. Por eso puedo confiar en ti. De mi corazón tú tienes el control. No me falta nada. Nada nos falta, Señor, porque estás tú con Te nosotros. tengo A ti, una vez más, dile, no me falta nada. No me falta nada. Si te tengo a ti. Oh Jesús, gracias, porque te tenemos y podemos descansar en ti, Señor. En medio de esta crisis, en medio de este tiempo, podemos descansar en ti. Y por eso dile gracias. Oh, gracias. Gracias, Dios. Gracias, gracias. Alabado sea tu nombre. Descansamos en ti. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios los continúe bendiciendo. Esta es la mejor manera de edificar el reino. La palabra de Dios nos dice en Lucas 6:38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. ¿Sabes? Tú puedes dar de tu amor, dar de tu tiempo, dar de enseñar la palabra, o dar tus diezmos y ofrendas para la edificación del reino de Dios y de la iglesia. A continuación, tú verás la página de internet donde puedes depositar tus diezmos y ofrendas y ser grandemente bendecido. Bienvenida, amada iglesia. Qué gusto congregarnos en torno al Señor para escuchar su palabra. Dispongamos nuestros corazones y sabremos que Él nos va a hablar, porque tiene algo muy importante que decirte en esta tarde. Vamos a empezar la reunión de hoy, que es continuación de hace 8 días, leyendo el libro de Daniel.
Vamos a ir a Daniel 9, versículo 20. Daniel 9, versículo 20, ahí hay un título grande que dice, Profecía de las 70 semanas. Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi fuego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Recordemos que esta era la palabra que el Señor le estaba dando a Daniel, una visión especial de lo que iba a ocurrir para lo que tenía que ver con su pueblo y con su ciudad, o sea, con el pueblo hebreo y con la ciudad Jerusalén. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificarla a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. La mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mire, esta es la profecía que el Señor da a través de Daniel. Estábamos viendo desde la semana pasada si estamos en los últimos tiempos o no. Queremos comprobarlo de acuerdo a la palabra del Señor. Veíamos que la profecía es una palabra por inspiración divina. Y el Señor habla a sus hijos a través de los profetas, en este caso a través de Daniel. Habíamos visto que Daniel era un hombre que fue tomado cautivo desde su juventud por Nabucodonosor en el imperio babilónico. Y Daniel y sus 3 amigos eran muy inteligentes, pero también eran muy santos, porque decidieron no contaminarse y adorar a su Señor, y hasta el fin de sus tiempos lo hicieron, a pesar de las guerras, de los sátrapas, de las intrigas, de las envidias. Siempre Daniel fue fiel al Señor. Y el Señor por eso le da esta visión importante, la visión de las 70 semanas. Tiene que ver, como dice acá, versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, el pueblo escogido de Dios, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén. ¿Y qué va a terminar? ¿Para qué son esas 70 semanas? ¿Qué va a pasar al final? Al final de las 70 semanas va a acabarse, se va a poner fin la prevaricación, el pecado, a expiar la iniquidad, va a traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y a ungir al santo de los santos. ¿Por qué? Porque las primeras 69 semanas que ya se cumplieron, y si ya se cumplieron, ¿por qué no se va a cumplir las 70? Y se cumplieron, como lo vamos a ver con exactitud. Hace 8 días les mencioné que esta enseñanza la doy cada año en la universidad y procuro predicarla por lo menos cada 3 años, porque nosotros tenemos que conocer como hijos de Dios y como su pueblo escogido, qué va a pasar, qué es lo que está por ocurrir. Entonces, si las 69 semanas ya pasaron, con exactitud, ¿qué nos hace pensar que las 70 no vaya a pasar?
pero Él nos marca los tiempos. Las 69 semanas van a terminar cuando muera Jesucristo. Y cuando termine la última semana, va a venir Jesucristo en su segunda venida. Entonces en esa segunda venida va a acabar con la prevaricación, con el pecado, con la iniquidad, y va a ser ungido por los siglos de los siglos. Entonces pongamos mucha atención, alistemos nuevamente nuestra Biblia y nuestra calculadora, porque ya empezamos a desarrollar, vamos a empezar a desarrollar estas 70 semanas que el Señor dio a nosotros a través de Daniel. Esas 69 fueron cumplidas al pie de la letra, al pie de la letra. Estas 70 semanas, entonces, según la palabra que acabamos de leer, están divididas en 3 periodos. El primer periodo son de 7 semanas, pero estas son semanas de años. Semanas de años. Ya vamos a ver por qué se habla de semanas de años. O sea, 7 semanas, cada una de 7 años, son 7 por 7, 49. O sea que en los primeros 49, 7 semanas, desde la orden para reedificar a Jerusalén, sus muros, su templo, desde ese momento, ese día y hora empiezan a contar hasta que se termine de edificar en 49 años. Tiempo récord. Aquí dice que será un tiempo angustioso y de prisa. Luego, segundo periodo es de 62 semanas. Las primeras 7, más las segundas 62, estamos hablando de 69. Y esas, desde ese momento que se reedifique el templo, hasta que Jesucristo sea tomado, entre triunfal para ser tomado prisionero y ser muerto en la cruz. 62 semanas. 62 más 7, 69. Y son 70. Ahí para ese reloj, porque el reloj profético del mundo está dado por Jerusalén. Tenemos que tener la vista puesta en Jerusalén, en Dios primero, lógicamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Como estas 70 tienen que ver con su pueblo y con su ciudad, en el momento en que muere el Mesías, va a tomar el protagonismo y va a ser un lapso de stand-by, la iglesia de Cristo, que va a estar llena con el Espíritu Santo que se ha derramado. Entonces, ese momento de la iglesia no va a tener el protagonismo de Jerusalén. Jerusalén lo vuelve a tener cuando la iglesia salga de este mundo, en un evento que falta por cumplirse y que la palabra lo dice que está próximo, que se llama el arrebatamiento. El Señor va a tomar a su iglesia, a su novia, a su cuerpo, y lo va a llamar desde una nube. Y todos vamos a subir a reunirnos con los que ya murieron en Cristo. En ese momento va a empezar a contar los últimos 7 años de esta profecía. Se llaman como la tribulación. 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación. Eso no se ha cumplido. Hablaban que ese tiempo de la dispensación de la gracia, que es la que estamos viviendo actualmente, porque por gracia somos salvos, porque el Espíritu Santo está acá, porque nosotros somos su iglesia guiada por el Espíritu de Dios, estamos en esta dispensación de la gracia, que sería desde la crucifixión de Cristo hasta el rapto, como les decía, es de aproximadamente 2000 años, porque se hablaba de 2 días y proféticamente cada día es como 1000 años, más o menos 2000 años, contando desde la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70 después de Cristo. Recordamos que se destruyó el templo y se quemó todo, se destruyó todo en el año 70. Entonces son 2070 años, más o menos. Pero tenemos que tener en cuenta, y desde ya lo digo, que hay unas convenciones proféticas que las vamos a mirar. Mire, una semana significa que son un periodo de 7. Una semana es un periodo de 7, lo sabemos todos. Aquí dice que significa
Shavua en hebreo. El Shavua es un periodo de 7. Los judíos consideraban 7 de días como 7 de años. Eso lo podemos ver para que ustedes lean, no vamos a detenernos allí, pero anótenlo. Lo podemos ver en Levítico 25:8 y allí en Levítico 25:8 vemos cómo ellos hablaban de una semana de años. Y en el idioma profético, sobre todo en este que estamos estudiando, se habla de semanas de años. Vamos a ver por qué, porque todo se engrana perfectamente. Una semana es un periodo de 7 años. Y si estamos hablando de 7 semanas, que es el primer periodo, son 7 por 7, 49, ya lo había dicho. 7 semanas es 7 veces 7, o sea, 49. 70 semanas entonces es 70 veces 7, o sea, 490 años. 490 años. También sabemos que un día, como lo vemos en 2 de Pedro 3:8, anótenlo para revisarlo ahora, un día es como 1000 años. Y si hay un periodo de 2 días entre esas 69 semanas y las 70, quiere ver que hay 2000 años, desde que fue destruido la ciudad, que fue en el año 70 después de Cristo. Vamos, quiero hacerlo muy lento, porque esto ya no es predicación, sino enseñanza. Entonces vamos a hacerlo muy lentamente. 7 semanas más 62 semanas más una semana, es la historia de Israel según esta profecía. 7 semanas para reconstruir a Jerusalén, luego 62 semanas que van a pasar, y luego de las 62 semanas viene un periodo de aproximadamente 2000 años para iniciar la 70ª semana. Estos 3 periodos constituyen un total, vuelvo y repito, de 70 semanas. Y no son corridos. Repito, primeras 7 semanas, segundo periodo 62 semanas, tercer periodo 1 semana. Pero entre los 2 primeros periodos y el tercer periodo hay un espacio de 2000 años según el lenguaje profético. También estamos hablando, como lo decía, y tenemos que tener darle mucha importancia a esto, que los años proféticos que se contabilizaban en esa época, y sobre todo según el calendario lunar, no eran de 365, sino de 360 días. Ahí vamos bajando en contabilidad, ¿no? Oseas 6:1-2, anótenlo. Efesios 3:1-10 es el periodo de gracia, el segundo periodo de 62 semanas, entre el segundo y el tercer periodo. El tercer periodo es una semana también de años, o sea, el tercer periodo, el que falta por cumplirse, son 7 años. Para que llegue el momento en que termine esto, faltan que se cumpla una semana de años, o sea, 7 años que no han comenzado. ¿Cuándo comienzan esos 7 años? Cuando el Señor Jesucristo nos llame a su iglesia en el arrebatamiento y empieza la tribulación y la gran tribulación. En ese momento empieza a cumplirse esos 7 años de la última semana de la profecía de Daniel. Más adelante vamos a hablar de generación. Nos habla de una generación. Y tenemos en Salmos 90:10 que las generaciones bíblicas son entre 70 y 80 años. Pero como todo se cumple con exactitud, vamos a hablar aproximadamente de 80 años. Una generación de 80 años. ¿Cómo se han cumplido esas primeras 69, esas primeras 7 semanas? Entonces, en el año 444 antes de Cristo, se da el edicto con el cual se permite al pueblo de Israel que reconstruya su ciudad y que reconstruya sus murallas, que reconstruya todo lo que se destruyó años atrás a manos de Nabucodonosor. Dice, desde la salida de la orden para restaurar, edificar, dice Daniel 9:25.
desde que se dio la orden para edificar eso, que es en el año 444 a.C., hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. El comienzo de este periodo se establece por medio de un decreto. Ese decreto lo dio el rey Artajerjes. Él fue el que dio permiso y dijo: pueblo de Israel, vayan, reedifiquen los muros, reedifiquen su templo, reedifiquen la ciudad. Luego, la orden de Nehemías para reconstruir la ciudad fue en el año 444 antes de Cristo. Jerusalén fue reedificada en los primeros 49 años, terminaron de hacer todos los muros. 49 años, fue un tiempo récord. Tenemos que tener como referencia bíblica, anótenla, Nehemías 2:1-8 y Esdras 1:6. Lógicamente Daniel 9:25. Esto va a ser 49 años, o sea, los primeros 7 semanas de 7, 49. Ya se cumplieron, porque se restauró. Dio la orden Artajerjes. Nehemías salió y en 49 años reedificó todo. Reedificó. Tienen que verlo, tienen que leerlo con calma. Luego vendrían otras 62 semanas, 2 semanas, después de esas primeras. Luego vendría esas 62, que es el segundo periodo. En ese segundo periodo, hasta el Mesías príncipe, que es desde ese momento que se cumplió las primeras, hasta el Mesías príncipe, o sea, nuestro Mesías príncipe, Señor Jesucristo. El día que el Señor Jesucristo se declaró Hijo de Dios públicamente, cuando entró triunfante, sentado sobre un pollino, ¿recordamos? Hasta ese día, mire, la fecha, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. La fecha de este acontecimiento se materializó el lunes 30 de marzo, 10 de Nisán del calendario judío, del año 33 después de Cristo, no del año 1, del año 33. Cristo tenía 33 años. El viernes siguiente a esa fecha, o sea, el 3 de abril, se le quitaría la vida al Mesías. O sea, si contamos, vamos a hacer las cuentas después, desde el momento en que pasaron los primeros 49 años para reedificar la ciudad, hasta el día que entró Jesucristo triunfal, son exactamente 62 semanas por 7, o sea, 490 años, que se cumplen día y hora. ¿Se está cumpliendo la profecía? Después hacemos con calma en una hoja cuadriculada con lápiz, papel y calculadora, para que sepas que lo que estoy diciendo se cumple, porque es una profecía que ya se cumplió y la podemos verificar. Entonces tienen que leer Daniel 9:25, Sofonías 3:14, 15, Isaías 9, 6 y 7, Mateo 21:15, Isaías 43, 3, 11 y 57, 15. Repito, anoten. Daniel 9:25, Sofonías 3, 14 y 15, Isaías 9, 6 y 7, Mateo 21, 15, Isaías 43, 3, 11 y 57, 15. Entonces, se reedificaban los muros y la ciudad en 49 días. Después de los 49 días, son 490 días que en total, hasta que llega a que el Mesías se anuncia y luego va a ser, lo van a matar y va a ser sacrificado. Y se cumplieron exactamente hasta ahí. De las 70 semanas, 69 semanas cumplidas, matemáticamente comprobadas. Matemáticamente comprobadas. Ahora, falta que se cumpla esa tercera semana, o sea, 7 años. ¿Qué pasa entre el lapso de tiempo que hay entre el cumplimiento de los 2 primeros periodos y ese último periodo de 7 semanas? Ese último periodo
se dice que va a ser de 2 días, o sea, 2000 años que se vienen cumpliendo. Porque si esos 2000 años, si los contabilizamos exactamente, nos va a dar 2070 menos los 5 días por año. Hagan la cuenta porque no es calendario de 365, sino de 360. Les decía entonces que esa última semana que va a faltar es lo que se conoce también como la semana de la tribulación, en donde a mitad de semana, a los 3 años y medio, va a haber un acto que vamos a ver más adelante, que es la gran abominación, y el anticristo se revela abiertamente, y entonces llegamos a la gran tribulación, la marca de la bestia y tantos actos proféticos, palabras proféticas que hemos visto en Apocalipsis. Dura esos 7 semanas. En este periodo, entre primero y segundo periodo y el tercer periodo, entre las 69 semanas y la semana 70, es el periodo que estamos viviendo actualmente y se llama el periodo de la gracia. Ya lo dijimos, lo repito para que no se nos olvide, porque esto puede confundirnos. Por eso me devuelvo y siempre repito y hago énfasis. Estamos viviendo el periodo de la gracia en stand-by, en espera a que se inicie la última semana. El periodo de la gracia, repito, porque el Señor nos mandó a su Espíritu. Primero nos mandó al Señor Jesucristo, su Hijo, se sacrificó y por su sangre nos hizo salvos, nos santificó, nos dignificó, etc. Y derramó su Espíritu sobre nosotros. Por gracia somos salvos y no por fe. Esta es la gracia, es el tiempo de la iglesia. La dispensación de la gracia es la misma dispensación de la iglesia, pero tiene un final que es el arrebatamiento, cuando el Señor Jesucristo nos va a llamar desde una nube y toda la iglesia que está en gracia va a subir con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya no va a estar más aquí en esta tierra, va a subir con la iglesia y empieza aquí en esta tierra la gran tribulación. ¿Por qué vamos a subir antes? Porque nuestro Padre, el Señor, el Juez Supremo, no va a permitir que su iglesia amada presencia y sufra esa gran tribulación. Vamos a ser arrebatados. Entonces vamos viendo más eventos, vamos despacio, más eventos. El rapto de la iglesia, que les decía, puede surgir en cualquier momento. Es decir, desde este instante en adelante, en cualquier instante puede llegar el rapto. Tenemos indicios de cuándo podría ser, pero recordemos que el Señor dijo que no podríamos ni deberíamos calcular el tiempo, que podríamos presentir cuándo sería por las señales que Él nos está dando, pero que no calculemos el tiempo con exactitud, así haremos mal. De manera que esta prédica y esta enseñanza no pretende en ningún momento dar una fecha exacta para el arrebatamiento, ni mucho menos para la gran tribulación. También recordemos que, por ejemplo, sus discípulos, los discípulos de Cristo, creían que ese arrebatamiento iba a suceder cuando ellos estuviesen en vida todavía. Pablo decía que iba a llamarnos desde una nube a los que estuviésemos vivos, decía él, y nos encontraríamos. O sea que él pensaba que iba a estar vivo en esa época. Pero también es importante recordar que la palabra de revelación del Señor, la palabra revelada, es progresiva. En la medida en que nosotros vamos creciendo dentro del proceso, recuerde que lo acabamos de predicar, el Señor nos da más facilidad para entender su palabra, porque empezamos a tener la mente de Cristo, empezamos a hacer en unidad con Él una comunión perfecta y Él empieza a mostrarnos las cosas. Lo que no se entendía antes, ahora empezamos a entenderlo. Los discípulos de Cristo creían que iba a ser el arrebatamiento en esa época. Hace unas décadas la iglesia pensó que el arrebatamiento iba a ser a finales del siglo pasado. Muchos hablaron del año 2000, del 2012, vienen hablando del 2020, pero el Señor no quiere que nosotros contabilicemos con exactitud el día que va a ser.
pero sí que sepamos en qué tiempo estamos viviendo. ¿Está claro? Entonces, sigamos con detalles importantes. ¿Qué va a pasar el día del arrebatamiento? Lo hemos visto en películas que hablan de apocalipsis, de arrebatamiento. Acabo de ver una con el protagonista era Nicolas Cage, pero ha habido muchas. Que vamos a estar todos, en nuestra vida normal, usual del momento, porque ahorita, por ejemplo, nuestra vida normal es en nuestra cuarentena, pero hace 6 meses nuestra vida normal era en la calle, o en nuestras oficinas, nuestros consultorios, etc. Pero dice que vamos a estar todos en nuestra vida normal y en un abrir y cerrar de ojos, en un instante, su iglesia va a ser llamada con su espíritu a las nubes. O sea que van a estar 2 personas en una misma actividad y posiblemente una de las 2 va a ser arrebatada y la otra se queda. Puede haber una congregación eclesial y 20 o 30 o 40, 50, 100 personas pueden subir y otras se quedan. ¿Pero por qué, pastor? Si son cristianos que están en la iglesia. Porque el cristiano no es de fachada, el cristiano es de corazón. El cristiano está acá. Entonces el que verdaderamente no solamente cree, sino obedece al Señor y camina con Él, ese es el que va a ser arrebatado, estando dentro de su iglesia. Según las películas, que no es que estén equivocadas, sino que en parte sí, en parte es ficción, podré ir, por ejemplo, un conductor de bus y ser arrebatado y con parte de los pasajeros, pero el bus queda loco y se estrella, o el piloto de avión. No sabemos quién va a ser arrebatado o quién no. Sabemos que va a ser arrebatada su iglesia verdadera. Eso va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. Y ese es el próximo evento. En este tiempo que estamos viviendo, analizamos las primeras 69 semanas y que estamos esperando la 70ª semana, estamos pendientes de que se cumplan algunos sucesos proféticos. El que está más cerca por cumplirse es el arrebatamiento. Algunos lo llaman la abducción. ¿Por qué? Ya lo dije, el Señor no va a permitir que ni tú ni yo estemos presentes durante esa gran tribulación. Y estamos seguros de que este último periodo está por llegar y está muy cerca a llegar, porque el Señor dijo que miraran las señales, que estuviéramos atentos. Un agricultor sabe por las señales del clima cuándo debe cultivar y cuándo no. Ayer, por ejemplo, yo le dije a un conocido, un vecino campesino de la zona donde yo vivo, porque yo vivo fuera de la ciudad, le dije, ¿cómo se hace? Yo no sé sembrar papa, pero tengo ahí una parcelita pequeña. Y dije, yo quiero sembrar papa en compañía con alguien. Y él me dijo, pues, doctor, hay 2 opciones. Usted puede sembrar ya, pero no es buena época porque eso dura entre 6 y 7 meses y seguramente le va a coger en las heladas de diciembre y enero. O puede sembrar en febrero, si quiere esperémonos. Y dije, no, yo me espero a febrero, porque el campesino está atento a los eventos y las señales para decir cuándo sembrar. Y el Señor dijo, estén atentos, porque las señales les van a decir cuándo voy a arrebatar mi pueblo y cuándo voy a volver por segunda vez. Todo lo que se dijo, lo que decía el Señor Jesucristo que vimos en Marcos 13, se ha empezado a cumplir. Todas las guerras, rumores de guerras, todo eso ya se empezó a cumplir. Y Él dijo que eran los principios de dolores. Estamos en los principios de dolores. O sea, si a ti te parece grave esto, imagínate lo que será esa gran tribulación. Y los principios de dolores se están cumpliendo y se tienen que cumplir. Cristo lo decía, se deben cumplir. Y la semana de la tribulación, que va a ser terrible, se debe cumplir porque es la palabra profética, es el plan de Dios. Mal haríamos
en rogar porque no se cumpliese su santa voluntad, que es agradable y perfecta. Tenemos que rogar es porque se cumpla, pero tenemos que seguir. Él decía que no tomemos por tardanza que no ha llegado, sino que Él quiere que más se salven. Por eso tenemos que contarle a más gente de esta belleza de la salvación, de las buenas nuevas de Jesucristo, de su salvación, de su redención, de la redención que nos dio, la regeneración. Esa es otra cosa que se necesita cumplir, pero Él es autónomo. A partir de este momento, cualquier instante es bueno para que suceda el arrebatamiento. Esta noche, mañana, en un mes, en 7 años, no lo sé. Decía que ese es uno de los eventos que faltan. Y hay otros detalles. Por ejemplo, se habla también proféticamente en la palabra, voy a pasar un poco rápido porque no acabaríamos, se habla de que se tiene que reconstruir el templo. Mire que los judíos, el pueblo escogido inicialmente por Dios, los judíos no pueden hacer sacrificios. Nunca más pudieron hacer sacrificios. ¿Desde cuándo? Desde que fue destruido el templo de Herodes en el año 70 después de Cristo. Porque los sacrificios tienen que hacerse en un lugar específico, santificado por Dios. En el templo estaban los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero yo no puedo decir voy a hacer un sacrificio en la esquina. Recuerden que eso fue lo que le pasó al rey, a Salomón, eso fue lo que le pasó al padre del rey David, al rey Saúl. Es que ya son 63 años. Al rey Saúl. El rey Saúl quiso hacer el sacrificio siendo rey, no esperó al profeta Samuel. Uno no puede coger a hacer sacrificios porque se le ocurra. Uno no necesariamente puede hacer las cosas porque son buenas. Uno debe hacer las cosas porque el Señor las manda. Cuando el Señor te diga, y en este caso los sacrificios se hacen en el templo. Y para que hagan un sacrificio nuevamente, el pueblo judío, el pueblo de Israel, tiene que reconstruir el templo. Y recuerden que va a haber sacrificios según la palabra profética de Daniel. Y va a haber una gran abominación en ese momento y tiene que existir un templo. Dicen que ya los planos del nuevo templo están hechos. El sitio está definido porque tiene que ser allá. Dicen que es en el Domo de la Roca, que en este momento pertenece a los musulmanes. Y dicen que ya las paredes del templo están hechas de una forma prefabricada. O sea que se tomaría muy poco tiempo construirlo, cuestión de 1 año, año y medio, 2 años. No lo sé, es especulación. Por eso digo, dicen que. No lo dice la palabra, es lo que se está diciendo. Y también que vas a ser sacrificada un cordero o una vaca de bermea. Las bermeas son como alazanas de un color rojizo, que nunca volvió a darse, pero ya se empezaron a dar. Y ya de Israel importaron a Israel unas vacas puras, no pueden tener un pelo blanco, y ya existe. O sea, hay muchas cosas que están preparadas y que falta por cumplirse. Hay otros eventos que también dice la palabra que se van a cumplir, y es la invasión de Og, Magog, que son pueblos del norte, a Israel, que van a intentar invadirlos. Eso, según la palabra profética, son los pueblos de Rusia, que van a llegar a invadir a Israel. Pero pues no va a suceder al final. Está pendiente porque suceda. Estoy pasando rápidamente esos procesos y esos eventos porque más adelante los vamos a explicar con base en la palabra. Todo esto está aquí en la palabra. Pero quiero que hoy salgamos con una idea muy general de dónde estamos viviendo y qué tiempos estamos viviendo. Bueno, esa guerra de Og, que Rusia va a bajar, no es el Armagedón, porque esta guerra es antes del arrebatamiento. El Armagedón es al final de la gran tribulación. Recordemos que cuando se termina la gran tribulación es cuando Cristo baja por segunda vez en su caballo y cesa el Armagedón y se parte el monte de Sión en 2. Eso es otra cosa. Armagedón es al final, cuando Cristo baja. La invasión es antes del arrebatamiento. Bueno, aquí también
los judíos fueron sacados de Israel en el año 135 después de Cristo. En Ezequiel 37, 12 y 21 y 22, Jehová prometió que los iba a volver a reunir. En mayo 14 de 1948 se acabó la guerra, recuerden. Ya se había acabado en el 45 la Segunda Guerra Mundial. Pero se creó el nuevo Estado de Israel. Y desde ese entonces ha sido perseguido, batallado y amenazado por todos los pueblos vecinos. Israel tiene muy pocos amigos, entre otros nosotros, porque el Señor en su palabra nos pide que oremos por Israel y por los judíos. Debemos amarlos. Jesús era judío, los discípulos. Entonces se estableció el Estado de Israel después de 1700 años de exilio. Y así se cumple la profecía de Ezequiel, capítulo 37. Revísenla. Estoy poniendo a que revisen porque son muchos los textos bíblicos que corroboran todo lo que estoy diciendo. También se habla que una generación después de que Israel es reunido, una generación después, eso podemos verlo en el Salmo 90, una generación, en el Salmo 90 podemos ver que una generación es de 70, 80 años, recuerde que lo dije. O sea que 80 años después podría ocurrir el arrebatamiento, o la segunda venida del Señor, perdón. Si el Estado de Israel fue fundado nuevamente en el 48, 80 años es en el 2028. Quiere decir, y no les estoy dando una cifra exacta, no les estoy dando una fecha exacta, porque mal haría, Señor. Les estoy diciendo que estamos hablando de tiempos. Estamos hablando que realmente sí estamos viviendo los últimos tiempos. Que realmente sí están pasando cosas graves en el mundo. Pero igualmente nosotros, los que amamos al Señor, los que formamos parte de su iglesia, vamos a ser protegidos por Él y Él nos va a llevar a Vamos a vivir 7 años, los 7 años de la última semana aquí, que son la tribulación. Y la gran tribulación para nosotros van a ser 7 años en el cielo, donde vamos a vivir el tribunal de Cristo, que es de coronas, que es de menciones de honor, y vamos a vivir las bodas del Cordero. O sea, va a ser el matrimonio anunciado entre Cristo y su iglesia, entre Cristo y su novia, que somos todos nosotros. Estamos viviendo los últimos tiempos, pero no te afanes, porque tú eres una hija y un hijo del Señor, y el Señor cuida de sus hijos, el Señor nos protege. Y si habla de guerras, de rumores de guerra, son principios de dolores. Cuando lleguen los dolores de verdad, tú vas a estar abrazada por el Señor arriba, en el cielo, no acá. No te angusties, estamos viviendo los últimos tiempos, estamos en principio de dolores. Pero cuando llegue y se descubra el anticristo, cuando forcen a todos a ser marcados con el 666, el número de la bestia, cuando salga a relucir la gran abominación en el templo de Israel, cuando suceda todas estas cosas que no podemos ni siquiera imaginar, tú y yo vamos a estar con el Señor protegidos, y al final de esos 7 años allá, la gran tribulación acá, al final vamos a bajar juntamente con Cristo a reinar con Él. No te angusties, no te angusties. Es claro hoy que estamos en los últimos tiempos. ¿Has pecado? Bienvenido al club. ¿Te has equivocado? Bienvenida al club. Yo he fallado. Yo he fallado, siempre lo reconozco, cada 8 días. He fallado y he fallado mucho, pero la gracia del Señor es tan grande que al yo haberme arrepentido, Él me ha recogido, y a ti también te recoge y te sana las heridas y te perdona como a mí me ha perdonado. Y ya no voy a caer en lo que caí antes.
en lo que caí ayer, y hace un año, y hace 2 años, ya no. Ya no, porque yo quiero estar pegado del Señor, porque yo no me quiero perder ese viaje, yo no me quiero quedar cuando todos suban en el arrebatamiento. Yo me voy con el Señor Jesucristo, con su Espíritu Santo. Yo me voy y tú también vas a venir y vamos a subir todos. Últimos tiempos, no te angusties. La gente le teme a los últimos tiempos. Yo digo, Señor, ven pronto. Gloria a ti, Señor. Si tú estás asustada y asustado, es el momento de entregarle todo al Señor, porque el Señor ha sido fiel, pero seguirá siendo fiel hasta el final. Si tú no tienes la certeza de tener al Señor Jesús en tu corazón, si tú no tienes la certeza que cuando Él nos llame desde una nube tú vayas a subir, este es el momento de decirle con un arrepentimiento de corazón que quieres que entre en tu vida. Haz esta oración conmigo. Señor Jesucristo, te abro las puertas de mi corazón y quiero que entres a vivir en él. Te pido perdón por los innumerables pecados que he cometido. Me arrepiento de ellos. Me arrepiento de ellos. Perdóname, Señor, y que sea tu sangre actuando en mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. No quiero alejarme nunca más de ti, Señor. Te amo, Señor Jesús. Amén. Tierra Nueva, los amo. Los amo porque el Señor nos viene desarrollando en todos nosotros su amor ágape, su asombroso amor. Y eso es la bendición que el Señor quiere darles hoy en el nombre de Cristo, no en el mío. En el nombre del Señor Jesucristo los bendigo con una unción de amor sobrenatural, con una unción de amor especial que los llene y que los haga cimbronear pensando cómo es posible que tanta paz y tanto amor pueda ser derramada en ti y en mí. Bendigo sus casas, sus familias, declaro una unción de sanidad también, una protección de sanidad, porque el Señor te quiere como una gallina a sus polluelos, te quiere arropar debajo de sus alas y allí te está sanando, te está curando, te está edificando y te está llevando a lugares de aguas limpias, de aguas frescas, donde vas a ser fructífero y no tienes de qué temer. Hoy te bendigo, te amo, amén y amén.